Son solo 5 los versículos de la Biblia donde se nos relata el episodio del cual nos ocupamos en este video. Hechos capítulo 15, versículos 36 al 41. En este pasaje, Pablo le sugiere a Bernabé que visiten a las iglesias que fundaron durante el primer viaje misionero que hicieron juntos, pero entran en desacuerdo, porque Bernabé quiere llevar a su primo Marcos, mientras que Pablo no desea llevarlo, porque en el primer viaje los había abandonado. El desacuerdo es tan grande que prefieren separarse, con lo que se originan 2 viajes misioneros, el de Bernabé a Chipre y el de Pablo a Siria y Cilicia. Veamos ahora alguna información para entender qué pasó entre estos 2 consagrados siervos de Dios. Por favor, que quede claro, estamos hablando de algo que sucedió entre gente espiritual, gente gobernada por Dios, siervos consagrados. 1. Marcos era nativo de Jerusalén y abandonó al grupo misionero en Panfilia. Sin embargo, cuando hace esto, no regresa a Jerusalén, sino que se queda en Antioquía, de donde salió el grupo misionero, señal indudable de que no quería renunciar al ministerio. 2. Se dice que Pablo y Bernabé tuvieron tal desacuerdo. Aquí se usa la palabra griega paroxismos, que literalmente traduce perturbación. Así que podemos imaginar el nivel de desacuerdo que hubo. 3. Se argumenta que, después de este episodio, nada más vuelve a saberse del servicio de Bernabé. Pero esto no puede ser argumento para descartar a este siervo, puesto que también a partir de este momento no vuelve a saberse nada de muchos otros siervos de Dios. Pablo elige a Silas, que había viajado a Antioquía después del concilio en Jerusalén y se había quedado en esta ciudad. Silas era ciudadano romano, Hechos capítulo 16, versículo 37, además era profeta, Hechos capítulo 15, versículo 32, y fue una especie de secretario del apóstol Pablo, Primera de Pedro capítulo 5, versículo 12. Así que se entiende que Silas dominaba muy bien el idioma griego. Así que aquí tenemos a otro siervo consagrado que se integra al ministerio. No perdamos esto de vista. Siervos consagrados, gente espiritual. ¿Quién tuvo razón? Podemos decir, sin lugar a dudas, que los 2. Los argumentos de ambos misioneros eran válidos y Dios usó esta diferencia para hacer que su obra prosperara. En la historia de Pablo y Bernabé, muchos ven argumentos para separar iglesias, algo que es totalmente erróneo. Aquí lo que estamos viendo es un desacuerdo donde se involucran 2 siervos espirituales consagrados, donde ambos tenían una sola intención, que la obra de Dios prosperara. Así que para ellos importó más la obra de Dios que sus diferencias personales, importó más que la obra de Dios se hiciera a tener la razón. Los que aquí, en esto, en la separación de Pablo y Bernabé, encuentran excusas para dividir iglesias, ¿serán siervos consagrados? ¿Gente realmente espiritual? Si hablamos de estas condiciones, entonces es posible la posibilidad de considerar separar un ministerio, no una iglesia. Cuando un ministerio se separa, los siervos que se separan pueden volver a trabajar juntos en otro momento sin ningún problema. Si no es así, entonces todos los involucrados están actuando en pecado. Que nos quede claro, en esta historia no se divide una iglesia, se divide un ministerio. Pablo más adelante sigue refiriéndose a Bernabé como un gran consiervo en la obra. Primera de Corintios capítulo 9, versículo 6. Colosenses capítulo 4, versículo 10. También Pablo vuelve a hablar de Marcos, segunda de Timoteo 4:11, Filemón versículo 24 y primera de Pedro 5:13, lo que significa que Marcos terminó creciendo espiritualmente con su primo Bernabé y estos siervos volvieron a trabajar juntos, cuando hoy en la actualidad con excusas baratas se dividen iglesias y los que se separan no quieren ni siquiera
verse la cara. ¡Qué tristeza! Si dejas que tus diferencias de opinión con otros hermanos hagan a un lado la obra y la detengan, entonces tu posición es carnal, carente de amor. Necesitas venir primero ante Dios y revisar tus motivaciones. Si tus diferencias de opinión te hacen el planear moverte a otro lugar donde Dios te lo está indicando, porque estás seguro que ya no puedes volver a trabajar bajo ninguna circunstancia con otro siervo o sierva, entonces no te lo está indicando Dios y tu posición es totalmente carnal. Es verdad que bajo ciertas circunstancias los cristianos pueden buscar otro lugar donde congregarse cuando el sitio donde están no enseña una doctrina bíblica, cuando no es un lugar que les esté permitiendo crecimiento espiritual o donde se esté practicando pecado manifiesto, abierto y permanentemente. Pero esto nada tiene que ver con las motivaciones incorrectas para cambiarse de iglesia. Nunca atentemos contra la unidad del cuerpo de Cristo. Es su iglesia. Y si separamos algo que Él no quiere que se separe, estaremos atentando contra Cristo. Y por supuesto, tendremos que responderle a Él. Si tienes alguna diferencia con algún consiervo, debe haber oración. A la oración, agrégale una charla honesta con testigos que apoyen orando y ante los cuales pueda quedar claro cuáles son los problemas, pero también cuáles son las soluciones. Y después de esto, debe haber mucha más oración. Y mucho antes de terminar esto, ten por seguro que la mayor parte de los problemas que tengas habrán desaparecido. Mantener la unidad y comunión de la iglesia no solo implica saber qué hacer cuando las cosas marchan bien, también implica saber qué hacer cuando las cosas marchan mal. Pocos cristianos están capacitados para hacer lo correcto en ambos casos. Tú eres uno de ellos. Y recuerda, si quieres saber más de la Biblia, suscríbete.